lo que vamos a hablar es acerca de esta palabra y vamos a definirla, ¿verdad, mis hermanos? Con la ayuda del Señor. Cuando hablamos de límite, ¿verdad? ¿Qué es un límite, ¿verdad, hermanos? Vamos a definir acerca de qué es esta palabra, qué es este estudio que queremos tener con ustedes en esta noche. Amén. Entonces, cuando hablamos de límites, estamos hablando de una definición de una propiedad, ¿ok? Estamos hablando de responsabilidad, pero creo que de la manera que quizás va a quedar más claro para nosotros este término es contarles una historia. Una vez unos padres llegaron con un psicólogo, psicólogo cristiano, llegaron a pedir apoyo. Ellos eran una pareja, un esposo y una esposa, y tenían dos hijos, uno de 23 años y otro de 26. Y llegaron con el psicólogo cristiano y el padre le dijo, mire, vengo acá porque quiero que me ayude a arreglar a mi hijo. Entonces, le pregunta el psicólogo, le dice al padre de familia, ¿dónde está su hijo? Él no vino. Ok. Entonces, él no tiene problemas. Y él le dijo, sí, él tiene problemas. Pero si tiene problemas, ¿por qué no está aquí? Entonces, el padre le dijo, no, es que él no quiso venir a esta sesión para pedir ayuda. Entonces, el papá le dijo, mire, él está en drogas, mi hijo está en drogas, ha sido expulsado del colegio muchas veces, ha tratado de estudiar y lo han expulsado de 3 centros educativos, ha tratado de todo, ¿verdad? Entonces, el psicólogo escuchaba al papá que le decía esto, ¿verdad? Y le decía, mire, decía el papá, yo cuando tenía la edad de mi hijo, yo ya había empezado a trabajar, a hacer negocios. Entonces, le vuelve a preguntar al psicólogo, ¿pero dónde está su hijo? Mi hijo anda paseando. Mi hijo anda en un carro, anda paseando, anda haciendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces le dice el psicólogo al papá y le dice, mire, yo no puedo ayudarle. No puedo ayudarle porque yo solo ayudo a gente con problemas. Entonces él le dijo al papá, mire, su hijo no tiene problemas. Pero ¿cómo es posible? Le dice, si mi hijo anda en drogas, ha sido expulsado de colegios, no hacen, o sea, no tiene muchos problemas, ¿verdad? Entonces él le dijo, mire, su hijo no tiene problemas porque él tiene dinero, anda de vacaciones, él no tiene problemas. El que tiene problemas es usted. Yo puedo ayudarlo a usted, ¿sí? Porque usted sí tiene los problemas. Usted es el que le paga para ir a pasear, le paga el carro, le paga su comida, pero su hijo no tiene ningún problema, porque su hijo, él ni siquiera vino a esta reunión porque no tiene interés, ¿verdad? Entonces, le dijo el papá, ¿me va a ayudar o no me va a ayudar? Mire, yo le puedo ayudar a usted en sus problemas, para que usted ayude a su hijo a que él tenga problemas. No sé si me doy a entender con esta historia, mis hermanos. Es decir, el papá llegó pidiendo ayuda por su hijo, ¿verdad? Pero el hijo ni siquiera quiso ir a la sesión con el psicólogo, puede ser un pastor, un líder. Y muchas veces nos pasa, ¿verdad, mis hermanos, que estamos tratando de solucionar problemas de otros, pero no nos damos cuenta en dónde está nuestra responsabilidad y dónde empieza la de los demás. Entonces, un límite es una línea de propiedad. ¿Ok? Es decir, que me define una propiedad. Vea en su casa, en el lugar donde usted vive, usted tiene, hermano,
quizás una cerca, tiene los mojones, ¿verdad? Que definen su terreno, su casa. Y cuando hablamos de límite, estamos hablando de esa línea que demarca la propiedad, ¿ok? Por ejemplo, si, digamos, yo tengo aquí mi casa y aquí está la del vecino, ¿ok? Aquí hay una... ¿Qué es lo que hay aquí en medio, hermanos? Hay un límite, ¿verdad? Que demarca mi propiedad de la propiedad del vecino. Y creo que todos estamos así aquí, ¿verdad, mis hermanos? ¿Amén? Ahora, el límite define lo que es mío y lo que es de mi vecino, ¿ok? Entonces, eso es la definición de límites. Yo tengo control sobre lo que es mío, pero yo no tengo control sobre lo que es el vecino, ¿verdad? ¿Ok? Yo tengo dominio sobre lo que a mí ha sido asignado, pero yo no puedo tener dominio sobre lo que no es mío. ¿Amén? ¿Vamos bien ahí, hermanos? Entonces, hay dos palabras aquí que es bien importante, ¿verdad? El límite nos da control sobre lo que es nuestro, nos da dominio, pero también nos da responsabilidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un límite, estamos hablando de que hay una línea de propiedad y eso nos da control sobre lo que es nuestro, pero también nos da dominio propio y nos hace responsables de lo que es nuestro. Y además también me lleva a consecuencias. Entonces, si usted está tomando nota o si tiene alguna pregunta, pues no tenga pena en preguntar, ¿verdad? Porque esto es importante que entendamos este principio, ¿verdad? Entonces, ¿qué estaba pasando? Digamos, si podemos aquí dibujar el caso que le estaba comentando, ¿verdad? Quizás no es una casa, sino aquí estamos teniendo al papá de la historia que le estoy comentando. Y aquí en el otro tenemos al hijo. ¿Qué estaba sucediendo, verdad? Que el hijo, él no es responsable, o sea, él, digamos, no tiene control sobre lo que es suyo, no tiene dominio, no es responsable. Entonces, el papá estaba tratando de tener responsabilidad, control y dominio sobre lo que es del hijo. ¿Ok? Entonces, esto, así como lo vemos en las casas, como lo vemos en los terrenos, también nos puede suceder a nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros nos hacemos responsables, escuche, de personas que quizás son familia nuestra, pero que ellos no son responsables. ¿Amén? Entonces, cuando nosotros vemos en las escrituras, vemos en la palabra de Dios acerca de cómo es que Dios, hermano, ¿cuántos creen que Dios nos ama? A ver, levanten la mano. Dios nos ama, pero así mismo, como Él nos ama, y quiero que preste atención acá, aquí está su amor, ¿sí? Pero junto con su amor, hermanos, está su justicia. Ve aquí, hermanos, tenemos dos líneas paralelas. Tenemos el amor de Dios y tenemos la justicia de Dios. ¿Ok? Y van en paralelo, ¿verdad? Van en paralelo. Tenemos la gracia del Señor y también tenemos la verdad del Señor. ¿Ok? Esto lo podemos ver en 1 Juan, si me acompaña, capítulo 1, versículo 7 al 9. Si me hace favor alguien de leerlo ahí, hermanos, por favor. El que lo tenga, que se lo puede leer, Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 7
al 9. ¿Ya lo tienen? Amén. Amén, Vinicio. Gracias. Dice la palabra en el versículo 7, pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Yo quiero que preste atención en ese pasaje. Nos está diciendo el Señor que dice que si andamos en luz, debemos de andar en luz. Si decimos que no tenemos pecado, qué interesante, ¿verdad, mis hermanos? O sea, aquí en 1 Juan nos dice que si no tenemos pecado, ¿qué pasa, hermanos? O decimos que, dice, debemos estar en luz como Él está en luz, tenemos comunión y la sangre de su Hijo nos limpia. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿qué lado estamos viendo ahí, hermanos? ¿Qué lado vemos en el versículo 8? A ver, si estamos poniendo atención, ¿qué lado de Dios estamos viendo? ¿Estamos viendo el lado del amor o estamos viendo el lado de la justicia en el versículo 8? Participe ahí, hermano. ¿Qué estamos viendo? A ver. Recuérdese que Dios siempre trabaja con amor y justicia. En el versículo 8, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo la justicia de Dios. Todo pecado es injusticia. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Todo pecado es injusticia. Entonces, en el versículo 8 me dice que si decimos que no tenemos pecado, entonces ahí no estamos andando en la verdad. ¿Ok? Pero luego en el 9 dice que si confesamos nuestros pecados, ¿qué va a hacer el Señor, hermanos? Nos va a perdonar. ¿Sí? Amor. Todo aquel que ama, perdona. Y nos va a limpiar. Y esa es la gracia de Dios. Entonces, este es un ejemplo claro, hermanos, de lo que estamos hablando acá. Dios trabaja en forma paralela con nosotros, nos da amor, pero también, hermanos, nos hace que nosotros seamos responsables ante su justicia. ¿Por qué será, hermanos, que muchas veces cuando andamos en pecado, si no confesamos, ¿por qué será que Dios no nos perdona si no confesamos nuestros pecados? A ver, participemos, hermano, esto es un discipulado. ¿Por qué no solo Dios nos perdona así porque nos ama? ¿Por qué tenemos que confesar nuestros pecados? ¿Alguien que quiera participar? Hermano Vinicio. Yo creo que es porque tiene que haber un arrepentimiento y tenemos que reconocer que hemos fallado, ¿va? O sea, no puede haber un perdón si no hay por parte del transgresor, no hay una actitud de arrepentimiento, no sé, es lo que se me viene ahorita a la mente. Exacto, eso es. Eso significa, o sea, nosotros, hermano, tenemos que entender, y eso pasa en nuestras relaciones. O sea, no podemos solo perdonar a alguien, ¿verdad? Sino que hablábamos el jueves pasado, tenemos que aprender a confrontar. Y el Señor, hermanos, Él nos confronta. Él nos confronta con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Diga conmigo, hermano, somos pecadores. Sí. Dice, si decimos que no tenemos pecado, hacemos mentiroso a Dios. Entonces negamos esta parte de la verdad de Dios. ¿Está conmigo en esta noche, hermano? Si negamos la verdad de Dios, Dios no nos puede perdonar. Por eso es que nosotros no podemos, hermanos, recibir su perdón si no confesamos nuestro pecado. Entonces vemos los dos lados de Dios, el lado de amor y de justicia.
Ok. Ahora, si nosotros vemos otro pasaje que es clave aquí en Juan capítulo 1, vayámonos ahora a Juan 1. Versículo 17. Va a pedir ahí al hermano Wesley que nos haga favor de leerlo. Amén. 1:17, ¿verdad, no? Ajá. ¿Sí? Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? ¿Hasta ahí? Hasta el 17. Gracias, hermano Welly, muy amable. Entonces, ¿qué significa esto, hermanos? Que la ley por medio de quién vino? Por medio de Moisés. Y la ley vino por Moisés y la gracia vino por Jesucristo. Entonces, ¿qué significa esto? Jesús no vino a abolir la ley, hermanos, sino que Él vino a cumplirla. Y Él la cumplió en su totalidad. Ahora, ¿por qué le hablo de esto, hermano? Porque tenemos que entender estas dos cualidades del Señor y que a veces eso no lo aplicamos nosotros en nuestras relaciones con los demás. Aquí estoy leyendo los comentarios de Luis que dice, tenemos que aceptar y reconocer su poder y arrepentirnos de corazón. Julio dice, amén, amén, confesar nuestra fe también por medio del temor y nuestro arrepentimiento. Entonces, entendemos este primer punto, hermanos. Estamos hablando de los límites, estamos hablando del control, dominio y responsabilidad, y estamos hablando de las cualidades del Señor. Ahora, ¿cómo podemos esto aplicarlo al ejemplo que les ponía yo con el Padre y el Hijo, ¿verdad, hermanos? ¿Ok? ¿Qué es lo que estaba sucediendo con el hijo rebelde, el hijo irresponsable? ¿Sí? Él no quería hacerse cargo de su vida. Él quería vivir su vida de una manera como a él se le placía la gana y que su papá se hiciera cargo de su vida, pagando su dinero, pagando el dinero que él gastaba. Imagínense, hermanos, cuánto uno hace un esfuerzo por un hijo, de enviarlo a un colegio, a una universidad, pagar las cuotas, para que en 2 o 3 años nos diga nuestro hijo que no ha estudiado, que se ha ido de parranda. ¿Cuántos estarían contentos, hermano, de pagar 2 o 3 años de universidad, de colegio, y que su hijo no haga nada, hermanos, al respecto, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, lo que estaba sucediendo es que la actitud del hijo estaba afectando al padre, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros, digamos, tenemos que entender. ¿Cuál es la responsabilidad que nosotros tenemos? ¿Cuál es la responsabilidad que nuestro hijo, nuestra esposa, cualquier relación en nuestra vida pueda tener, ¿verdad, hermanos? Entonces, muchas veces nosotros consentimos, ¿verdad? Nuestros hijos, muchas veces en una relación que tenemos con una persona, con un amigo, le dejamos pasar, ¿ok? Entonces, lo que el hijo tenía que aprender, hermanos, es que él tiene una propiedad y esa propiedad es su vida. Su hijo es responsable de su vida y eso significa que él tiene que tener control y dominio propio. Quiero que vayamos a otro pasaje en 2 Timoteo 1:7. Y alguien que me lea otra vez Proverbios 4:23. Participemos, mis hermanos, este es el objetivo. Ahora, 2 Timoteo 1:7 y otro Proverbios 4:23. Amén. Segunda Timoteo, ¿qué dijo, hermano? 2 Timoteo 1:7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Amén. Gracias, hermano. ¿A quién Dios le ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio? Diga conmigo en esta noche, a mí. Yo soy responsable de tener, o sea, yo no voy a pedirle al Señor algo que yo no pueda hacer, hermano. El Señor no, el Señor, escuche, no se va a meter en tu corazón para que tú dejes de pecar, para que tú dejes de ofender a alguien, sino que Dios nos ha dado a nosotros espíritu de dominio propio, porque Él quiere que nos hagamos cargo de nuestra vida. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él proviene la vida. Entonces la responsabilidad, hermanos, es nuestra de tomar control. Primero tenemos que entender que somos responsables. O sea, esta vida Dios nos la dio. No es que seamos nosotros dueños de nosotros mismos, sino que Dios nos entregó una propiedad. Somos mayordomos. Segundo, debemos de tener control y dominio propio. Y tercero, debemos de ser responsables por lo que Dios nos da y recordarnos que si nosotros hacemos las cosas bien, vamos a tener consecuencias positivas. Si hacemos las cosas mal, ¿qué va a pasar? Vamos a tener consecuencias negativas. Ahora, véalo de esta manera, ¿sí? Véalo de esta manera. ¿Qué necesitaba el hijo rebelde aquí en este ejemplo para que él pudiera ser responsable? En el momento que, por ejemplo, gastó todo el dinero, entonces el padre tuvo que haberle dicho al hijo, mira hijo, ya no hay más dinero. Pero mira papá, dame porque me voy a ir de parranda. No, ya no. O sea, yo te di lo que te correspondía. Si ya te lo gastaste, tú tienes que asumir tus consecuencias. ¿Ok? Entonces el papá a cada momento estaba sacando a su hijo de apuros, si quebraba algo, si dañaba algo, que si perdía las clases en la universidad, le volvía a pagar o en el colegio. Hermano, ¿cuántas veces, muchas veces nosotros queremos como mostrar más misericordia que Dios? Entonces lo que tenemos que aprender es en dónde el hijo tenía que ser responsable. Imagínense, el hijo andaba paseando y el papá andaba buscando ayuda. O sea, las cosas estaban totalmente al revés, ¿verdad, mis hermanos? Entonces, recordémonos, nuestras relaciones van a estar mejor, más sanas, cuando aprendamos a utilizar, a poder andar en amor y en justicia, en gracia y en verdad. Amén. O sea, el Señor así es en nuestras relaciones con nosotros. Y Él quiere que también nosotros tengamos esto para con los demás. Amén. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, hermano. Yo quiero dejar 1 o 2 minutos porque es muy importante que entendamos esto. ¿Qué es lo que aprendimos hoy repasando? Límite significa línea de propiedad, lo que es mío. Sobre lo que es mío yo tengo control. Sobre lo que yo tengo control, tengo dominio y soy responsable de ello. Y las consecuencias que pasen con eso que es mío, va a ser mi responsabilidad. Por ejemplo, hermanos, a mí no me va a pedir el Señor cuentas por ejemplo, ¿qué decirle yo? Por Rebeca y Alejandra, hermano Will. Él no me va a pedir cuentas. Como iglesia, claro, pero como familia, ¿a quién le van a pedir cuentas? A mí. Amén. A mí. Entonces, eso es lo que es importante entender sobre lo que nosotros somos propietarios, sobre lo que nosotros tenemos control, sobre eso vamos nosotros a ser responsables, ¿verdad? Entonces, este es el primer punto, hermano. No sé si hay alguna duda al respecto. Ahora quiero que preste atención. Otro concepto importante, hermanos, de esto es que los límites no son barreras. Los límites tienen puertas. ¿Amén?
Lástima que no está aquí el hermano Vinicio porque él dibuja muy bien las puertas, pero vamos a tratar aquí de... No sé si la dibujé bien, hermano Vinicio, él es el arquitecto aquí, o hermano Carlos. Ok, entonces, los límites también significa que nosotros dejemos entrar lo bueno a nuestras vidas y que dejemos salir por otra puerta lo malo. Eso significa también límites. Límites no son murallas, hermano, no es algo cerrado totalmente, sino que significa que en nuestro, por eso dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardar, guarda tu corazón. Lo bueno, déjalo entrar a tu vida, y lo malo, déjalo salir. Por ejemplo, hermanos, ¿qué es lo que nos da vida en nuestra casa ahorita que estamos en cuarentena? ¿Qué cosas necesitamos traer a nuestra casa que nos hacen estar saludables? A ver, ayúdenme en esta noche. Por medio de chat o por medio así de la comida, gloria a Dios. ¿Qué más necesitamos? Entrar a la casa. Muy bien. El aire. Si no hay oxígeno, no hay vida. Exactamente. ¿Qué otra cosa necesitamos? Salud, ¿verdad? Medicina. Unas buenas vitaminas. Buenas vitaminas. ¿Y qué debemos dejar salir, hermano? ¿Qué tenemos que sacar cada 2 o 3 días, hermano? La basura. Pan francés, pan de manteca. La basura. Aleluya. La ropa sucia. Ok. Para ir a atenderla, para... me estoy dando a entender. Eso es lo que significa límites también. O sea, límites no significa cerrarnos o ser una muralla, ¿verdad, hermano? Sino significa que nos protegemos, tenemos puertas donde dejamos entrar lo bueno y dejamos salir lo malo. El problema, hermanos, es cuando en nuestra vida dejamos entrar relaciones tóxicas, relaciones que en vez de edificarnos, hermano, nos traen perjuicio. Aquellos chistes de doble sentido, aquellas cosas que no deberíamos de dejar entrar a nuestro corazón, personas abusivas que no nos respetan, nos ponen sobrenombres, nos rechazan, hablan mal de nosotros, y esas personas las dejamos entrar a nuestra vida y eso nos daña. Entonces de eso se trata los límites. Estuvimos hablando el jueves pasado de Mateo 18, que cuando alguien te ofende, dice, no solo te enojes con él y déjale hablar, sino que tenemos que confrontarlo. Y si él, hermano, esa persona hace caso, pues hemos ganado a un hermano. Pero si dice que no, traiga tus testigos, llame a la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa al final, hermano? Si esa persona no le hace caso ni a las autoridades de la iglesia, dice, tenlo por gentil y publicano. Entonces, ¿cuál va a ser el límite que vamos a aplicar? Distanciarnos de esa persona. Yo no voy a estar con una persona, hermanos, que me está murmurando siempre, hablando mal de mí y que me está dañando mi corazón. De eso se tratan los límites. Amén. Es decir, que nosotros debemos de entender que el Señor, hermanos, el Señor le da oportunidad al pecador, pero si el pecador no quiere arrepentirse, hay que poner un límite. Hay límite de distancia, límite de quizás ya no tener mucha relación con esa persona. No sé si me voy a entender. ¿Ok? Entonces termino dando unos ejemplos de límites, hermanos. Estamos bien aquí, hermanos. Espero que esté bien, se mire bien ahí. Algunos ejemplos de límites. Está la piel. A ver, rápidamente. A ver, Luisito, pero con audio, por favor, respondenos. Luis, ¿qué pasaría si nuestro cuerpo no tuviera piel? A ver, Luisito Rosales. Amén, buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Bendiciones. Considero que si no tuviéramos piel, estaríamos expuestos a tantas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, la piel nos ayuda a nosotros para soportar el calor, ¿Sí? que tantas alergias que nos podrían estar sujetas a que no nos pueda. ¿Qué otra se me ocurre?
Uy, no sé qué más. Las Eh, bacterias, Luis, estaríamos más propensos a que más cada cosita se pudiera, cualquier cosa que nos tocaría va a entrar entraría. directamente a nuestro cuerpo. Excelente. Ujú, sí. Gracias, Luisito. Amén. Entonces, la piel es un ejemplo de un límite que Dios nos tenemos en nuestro cuerpo. Otro ejemplo, hermanos, es las palabras. Hay algo tan precioso que Dios nos dejó en nuestro corazón, que es no. ¿Sí? Las palabras son un límite para las personas. Mira, vamos a la fiesta, no. Mira, vamos de chupe, no. Mira, hagamos esto, no, ¿verdad? O sea, son límites que Dios nos ha dejado que podemos ejercer. Pero también está el límite, está el distanciamiento, hermanos. Y ahorita sí, yo creo que a todos ya lo hemos entendido, ¿verdad? Con esto del COVID, el distanciamiento físico, ¿verdad? ¿Ok? También está el distanciamiento emocional. ¿Ok? A veces una persona, hermano, se puede convertir en un límite, ¿verdad? ¿Se recuerdan cuando usted estaba enamorando a su esposa, la que es ahora su esposa, y llegaba el cuñado, o llegaba el primo de nuestra esposa, y nos decían, mira, andate chaperón? ¿Cuántos tuvieron chaperón, hermanos, aquí cuando andaban enamorando a sus esposas? Adelante, Vinix, estás pidiendo ahí la mano, dale. No, hermano, solo pues interesante lo de los límites en el sentido que hablabas de las puertas, ¿va? Entonces se me venía a la mente cuando el Señor Jesucristo tenía a sus discípulos, abría la puerta, ¿verdad? Todos dejaban entrar, todos tenían comunión con él, pero cuando estaba él predicando y habían fariseos, él no quiere decir que no les hablara, pero tenía cierta limitación, ¿verdad? Con ellos en el sentido de que no tenía una relación directa, sino que únicamente así como de lejos, algo así. No sé si se podrá como ver esa analogía ahí con el Señor, porque no quiere decir que ya no nos juntemos con ellos, que ya no vayamos a hablarles y que les retiremos la palabra porque estamos poniendo límites con personas que piensan diferente de nosotros o no respetan nuestra fe o se burlan de nuestras creencias, sino que se trata de que yo les voy a hablar, les voy a predicar, mas no voy a dejar que estas personas entren a mi círculo de amistad, ¿verdad? No sé si se puede interpretar de esa manera. Exactamente, el Señor tenía, hermanos, él manejaba círculos. Tenía un círculo de 3 discípulos, ¿verdad? Pedro, Juan y Jacobo. Tenía otro círculo, otra protección de 12 discípulos con los cuales se abría. Luego tenía otro círculo de 500 discípulos que él hizo. Luego tenía los 5,000 con los que él alimentó aquella vez, según lo que cuenta la palabra. Estaban los fariseos, estaba el gobierno. O sea, él manejaba, hermanos, límites y había cosas que podía compartir con unos, con otros no, ¿verdad? Muy bien, gracias por el ejemplo, Vinicio, se aplica muy bien. Entonces, hermano, para terminar esta parte y que podamos hacer grupos, yo solo quiero aquí resumirlo de esta manera. Nosotros, escuche bien lo que le voy a decir hoy, nosotros somos, ¿qué es lo que me cae dentro de mi responsabilidad? ¿Verdad? ¿Cuál es mi responsabilidad? Mi responsabilidad son mis sentimientos, mis actitudes. ¿Qué otra cosa? Decisiones, mis valores, ¿ok? Mis talentos, mis pensamientos, prácticamente todo lo que está en mi alma, hermanos, en mi mente, yo soy responsable, ¿verdad? Yo no puedo decir, ay, este pensamiento es responsabilidad de Wesley, ¿verdad? Este pensamiento es responsabilidad del hermano Leo. Todos somos responsables, ¿verdad? Entonces, los límites no significa, hermanos, decirle no a media gente, no. Los límites no significa dejar de amar a las personas, sino que los límites significa amar como Dios nos ama con amor, pero también con justicia. Él no nos va a dejar pasar un pecado, hermanos. ¿Ya se dio cuenta? Por más que nos ame, Él es justo. Y si hay pecado, tenemos que llevarlo a la cruz y confesarlo.
Pero por otro lado, también el Señor demuestra su gracia y demuestra su verdad. Y quiero finalizar esta parte en Gálatas, capítulo 6, si me acompaña. Versículo 5. Y le voy a pedir favor ahí que nos lo lea hermano Oscar, por favor. Gálatas 6:5. Perdón, hermano, no escucho. No, Si no nos hace el escucho favor de bien. leer Gálatas 6:5. 6:5. Gálatas 6:5. Le escucho cortado, perdón. Permítame, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 5. Versículo 5. Ajá. Dice la palabra del Señor, porque cada uno llevará su propia carga. Gracias, hermano Oscar. Cada uno, hermanos, yo soy responsable de llevar mi propia carga. ¿Amén? Entonces, ahora, leamos por favor, hermano Oscar, siempre, pero ahora Gálatas, siempre 6, ahora leas el versículo 2. Versículo, hermano. 2. Gálatas 6:2 ahora. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y Más cumplir fuerte. así la ley de Cristo. Más fuerte, hermano Oscar, otra vez. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Gracias, hermano Oscar. Amén. Termino con esto, mis hermanos. Los límites no significa, entonces solo me debo de proteger yo y no me importan los demás, con tal de que me dañen. No, eso no son los límites, porque el Señor en su palabra nos habla que cada uno debe ser responsable de su carga, hermano. Yo soy responsable de llevar la provisión a mi casa, soy responsable de dar amor, perdonar en mi casa. Pero dice la Biblia también, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Entonces, aquí donde está la relación con mi prójimo, donde, hermanos, sobre todo ahorita que estamos pasando esta situación de cuarentena y de COVID, la Biblia nos ordena, hermanos, dice, sobrellevar las cargas los unos de los otros. No es la misma carga, hermanos, llevar, pensar en la economía, cómo darle de comer a mi familia, cómo, hermanos, perdimos un ser querido. Esas son cargas muy fuertes. Entonces la palabra sobrellevar, si usted la ve en el original, significa llevar algo muy pesado. Entonces Dios nos ha diseñado para que cada uno sea responsable de llevar su propia carga, pero cuando hay cargas que sean muy pesadas, Dios nos pide que ayudemos a llevar las cargas de los otros. Pero eso no significa que entonces los otros van a dejar de tener responsabilidad. Ellos tienen que seguir haciendo lo que les corresponde, pero vamos a ayudarles. Entonces, hermanos, cada vez que el Señor nos da algo, cada vez que el Señor nos ama, Él nos requiere algo. Es decir, hay una responsabilidad que todos debemos de llevar. Dice la palabra, el que no trabaje, ¿qué dice la Biblia? Bueno, es que no cumple. Que lo sostenga la familia, ¿no? ¿Verdad? Es bueno que no coma. Esos son límites que Dios nos ha puesto.
pero no es por falta de amor, sino que Dios quiere que seamos responsables de lo que Dios nos ha dado. De eso se trata este tema, mis hermanos.